Gloria a Jesús. Dios nos continúa bendiciendo en este maravilloso día. Hoy vamos a continuar lo que es el estudio de la primera epístola del apóstol San Pedro a la iglesia de Jesucristo que se encontraba dispersa en los años primitivos, en los primeros años de la iglesia, el cual el apóstol Pedro se le envía para alentarlo, para ayudarlo a que ellos se levanten por medio de estas palabras que apuntan a una motivación en cuanto a la iglesia, ya que esa iglesia se encontraba dispersa, perseguida, maltratada, literalmente, lo encarcelaban, lo usaban como antorcha, con el fin de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a darle continuidad a este estudio que estamos llevando a cabo para gran bendición de cada uno de nosotros. Usted que está ahí viendo este video, es necesario que usted tome su Biblia y se siente tranquilo en un momento sin turbación, que usted pueda tomar este estudio leyendo su Biblia y viendo el video. Sé que va a ser de gran bendición para usted, porque la Biblia nos dice que cuando conocemos la verdad nos liberta. Es necesario que nosotros anhelemos, deseemos conocer la verdad de Dios, que ellas son las que nos van a ayudar. Sin más preámbulo, vamos a continuar donde nos quedamos, ya que hicimos un primer video y este es el segundo video en cuanto a la primera carta, o sea, la epístola del apóstol Pedro a la iglesia. Y en el video anterior nos quedamos en el versículo 5. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dicen así, hablándole a la iglesia, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí nos quedamos. Es necesario que nosotros conozcamos, estemos seguros de que nosotros somos guardados por Dios, pero no por obra humana que nosotros hagamos. Claro, las obras son necesarias porque por ella nosotros manifestamos a los hombres que somos de Dios. Pero no es por ninguna obra que nosotros hagamos que nosotros somos ayudados. Es por Dios a través de nuestra fe. Eso lo dice el versículo 5. Nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Esto tiene un propósito. ¿Para qué Dios nos guarda en el camino? ¿Para qué Dios nos ayuda? ¿Para qué Dios hace milagros a nuestros favores? ¿Por qué Dios, si nosotros estamos enfermos y le clamamos, nos sana? Vamos a verlo en la segunda parte. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ve? Dios tiene un propósito independientemente de nuestro propósito. Y nosotros tenemos que seguir su propósito para que Él cumpla el propósito aquí en la tierra con nosotros. Eso es como que si nosotros atendiéramos lo de Dios y Dios atendiera lo de nosotros. Y hay una cita bíblica que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos, que entendamos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Mi alma alaba a Dios. Todo el tiempo Dios ha tenido un propósito con la creación. Dios ha tenido un propósito con su pueblo de Israel. Y hoy también Dios tiene un propósito con la iglesia.
Lamentablemente, nosotros los seres humanos nos hemos enfocado más en nuestro propio propósito. Entendemos que Dios nos llamó para ser un evangelista, para ser un pastor, para ser un adorador. Y sí, eso es cierto. Estos dones y estos talentos son para edificación de la iglesia, pero las cosas se van más allá. Un ejemplo, con Abraham. Dios le manifestó a Abraham el propósito que tenía para él. Pero a lo largo y ancho del estudio de la palabra nos damos cuenta que Dios tiene un propósito con él también. Porque no es lo mismo un propósito para él y un propósito en él. Ejemplo, Dios le reveló el propósito que Dios tenía para él. ¿Cuál era el propósito? Hacer de él una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre. Ahora bien, el propósito con él era liberarlo del pecado adámico, el pecado que nosotros todos los seres humanos hemos heredado por causa del pecado de Adán. Entonces Dios tenía preparado de antemano, desde antes de la creación del mundo, salvarnos y liberarnos de este pecado. Es esta la razón por la cual Cristo viene y muere en la cruz del Calvario para liberarnos y para salvarnos de nuestros pecados. Mi alma alaba al Señor. Un ejemplo, miren, de Abraham salió Isaac, de Isaac vino Jacob y de Jacob vino Judá. Entonces de Judá, ahí es que conocemos el verdadero propósito que Dios tenía en su sola potestad y en Abraham. No es con Abraham, no. Con Abraham era que Abraham sea el padre de los israelitas. Ahora, en Abraham era que saliera el Salvador del mundo, el Salvador de nuestros pecados. Y es el propósito de Dios. Cuando nosotros buscamos el propósito de Dios, entonces Dios va a hacer de nosotros un pastor digno, un evangelista digno, un misionero digno, un adorador digno, porque nosotros no vamos a estar enfocados en nuestro propósito, sino en los propósitos de Dios. Y cuando nos enfocamos en los propósitos de Dios, entonces Dios hace grandes cosas y extraordinarias con cada uno de nosotros. Es como que nosotros no busquemos a Dios para nuestro beneficio, ni por miedo, ni porque la calle está mala, ni porque estamos mal económicamente, ni porque estamos enfermos. No, es necesario que lo busquemos por el propósito que Él tenía en su sola potestad desde antes de la creación del mundo. Era tener una relación íntima con nosotros los seres humanos, en santidad y en pureza. El hombre lamentablemente destruyó este propósito y Dios, desde el Génesis capítulo 3, versículo 21, ha venido restaurando ese propósito que Él tenía desde antes de la creación. Amén. Esta es la razón por la cual Dios nos hizo renacer. Esta es la razón por la cual Dios nos escogió según su presciencia desde antes de nosotros nacer. Esta es la razón por la cual Dios nos ha llamado como iglesia, y a los que no son cristianos le está haciendo el llamado especial para que vengan y sean parte de la iglesia. ¿Para qué? Primeramente para salvarnos de nuestros pecados y para que nosotros podamos recibir en los tiempos postreros la salvación eterna, para que estemos con Dios por siempre y para siempre. Entonces, dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis o nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primeramente, aquí el apóstol Pedro le está como recordando a la iglesia, a nosotros, que nosotros nos gozamos de esto que yo le acabo de explicar, de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, una vida eterna. Una vida eterna. Nosotros los cristianos, ese es nuestro gozo, la esperanza que Él nos ha dado.
No es en nosotros lograr posiciones. No, no, no. Eso está en los planes de Dios para nosotros. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios, si nosotros no buscamos los planes de Dios, si nosotros no buscamos la manera de materializar los propósitos de Dios en nuestra vida, entonces se nos va a hacer difícil poder alcanzar y recibir toda la promesa que Dios tiene para con nosotros. Nosotros nos alegramos de esta buena noticia, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, las pruebas son necesarias para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer, porque depende de nosotros. Recordemos que nosotros fuimos los que le dimos entrada al pecado en nuestras vidas. Entonces nosotros somos los que tenemos que luchar con el pecado. Nosotros no podíamos vencer al pecado, pero Cristo vino, Dios se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario para quitar esa piedra que no nos dejaba a nosotros los seres humanos acercarnos a Dios, para vencer el pecado. Hoy en el nombre de Jesús nosotros todos lo podemos. Hoy ya Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Hoy Dios nos dio la libertad, no el libertinaje, no, la libertad de nosotros poder vencer al pecado, vencer el mal. Dios nos dio ese regalo y por eso es necesario que nos encontremos en diversas pruebas, porque en medio de la prueba entonces nosotros venceremos a nuestro enemigo y Dios nos dará, nos entregará el galardón que Él tiene para cada uno de nosotros. Es necesario que no quizás por mucho tiempo nosotros seamos afligidos y seamos probados. Satanás nos tienta para señalarnos delante de Dios y Dios usa esa tentación para que nosotros seamos probados y pasemos con 100 nuestra prueba. Amén. Seguimos leyendo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ven, que nuestra fe tiene que ser probada, mucho más preciosa que el oro en nuestra fe, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Cada vez que nosotros pasamos una prueba, nosotros le estamos rindiendo, como quien dice, alabanza, gloria y honra a Dios. Cada vez que en la vida se nos presenta, yo digo, mi hermano amado que me escucha, que la prueba es el mejor aliado que nosotros tenemos, porque es la oportunidad de demostrarle a Dios que Dios es el primer lugar en nosotros. Es la oportunidad para nosotros gozarnos y regocijarnos con decirle que no al pecado. Porque eso nos va a dar una garantía, una seguridad de que Dios está en nosotros y con nosotros. Pero si nosotros caemos en las pruebas, si nosotros nos dejamos llevar por las pruebas, si nosotros no podemos con la prueba, eso no nos va a dar una garantía, una certeza de que Dios esté con nosotros. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta que todo hombre y toda mujer que no obedeció, que no pasó la prueba, recibió consecuencias y ellos se apartaron de Dios. Nosotros los seres humanos nos apartamos de Dios. Por eso Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando sean perseguidos, cuando sean maltratados, cuando le digan nieguen ese nombre que ustedes predican, nieguen a Jesucristo, ellos puedan pasar esta prueba con 100, ellos puedan pasar esta prueba y por medio de pasar esta prueba, entonces Dios, cuando manda a su Hijo Jesucristo a buscar la iglesia, nos va a encontrar en alabanza, y en gloria. Pero si caemos en la prueba, vamos a tener aflicción,
Nos vamos a sentir mal porque no queremos desobedecer a Dios, queremos honrar a Dios, queremos estar firmes en los caminos de Dios. Y eso nos va a brindar una tristeza, una amargura en nuestras vidas. Levántate como Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Isaías. Resplandece porque ha venido tu luz. Cristo ha llegado a nuestras vidas para que nosotros venzamos, pasemos toda la prueba, ya que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, es probado para así aumentar su calidad. Así nuestra fe tiene que ser probada para aumentar nuestra fe delante de Dios. Seguimos leyendo. En el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Este es el complemento del versículo de arriba. Cuando nosotros recibamos a Jesucristo, que nos encuentre en gloria y en alabanza, cuando Cristo venga, dice: a quien amamos, a Cristo a quien amamos, a Cristo que es el centro de nuestra vida, a Cristo que debe ser el todo de nosotros, a Cristo que fue quien nos abrió el camino, el que nos dio el acceso de nosotros podernos acercarnos a Dios por medio de su muerte, porque ningún hombre podía hacer esto, porque ningún hombre pecador podía ayudarnos a acercarnos a Dios. Cristo a quien amamos, cuando Él venga, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro aquí le está motivando a la iglesia. Mire, cuando Cristo se ha manifestado, a quien nosotros amamos, en quien nosotros nos alegramos, porque nosotros caminamos seguros por las cosas que Él hizo a favor de nosotros los seres humanos. Mi hermano, el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz fue el precio más grande que se pudo haber pagado a beneficio del ser humano. Pagó la muerte, pagó por nuestra muerte, Él murió por nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos y conozcamos esta parte y nosotros sigamos enfocados en Cristo, en anunciar su palabra, en anunciar su mensaje, en anunciarlo a Él como Él anunciaba al Padre. En nosotros manifestarlo a Él en nuestro trabajo, en las universidades, con nuestros familiares, en nuestros hogares, a nuestros hijos, en la iglesia, en todo el mundo, que la gente pueda decir de nosotros, como dijo de Pedro cuando encarcelaron a Cristo: se parece a Él, es como Él, habla como Él, que la gente pueda decir: wow, verdaderamente en este último tiempo, en este siglo XXI todavía hay gente que se pueda confiar en ellos, por encima de que la maldad se ha multiplicado. Hay gente que se puede manifestar Cristo, que uno puede ver a Cristo a través de ellos. Mi alma alaba al Señor. Vamos a continuar en el versículo 9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Oiga, ¿cuál es el fin de nuestra fe? Muchos usan la fe para recibir un beneficio personal. Muchos usan la fe en Dios para ser sanos si están enfermos, para conseguir un trabajo si no tienen, para lograr construir una casa, para lograr hacer riqueza. Nada de eso es malo. Todo eso Dios lo creó para nosotros. Pero la fe no es para nada de eso. La fe es para salvarnos de nuestros pecados, y por medio de ella nosotros vamos a alcanzar esta bendición que Dios tiene desde que el hombre desobedeció y pecó hasta el sol de hoy. Ese es el propósito de Dios, salvarnos de nuestros pecados. Pero yo le podría decir, ¿cuál es el pecado? El pecado no es lo que nosotros hacemos, el pecado es lo que mora dentro de nosotros. Eso que nos motiva a nosotros, esos malos deseos, esa avaricia, esa codicia, esa envidia, esa ira, ese enojo, esa desesperación. Ese es el pecado. Por lo cual, si nosotros le damos entrada, pues se materializa.
Si nos damos cuenta, cuando Dios recibe la ofrenda de Abel y la de Caín no, ustedes ven cómo decayó su semblante, cómo se incomodó Caín. Esa ira fue que lo llevó a ¿qué? A materializar el pecado. O sea, si Caín no llega a irarse, tampoco mata a Abel, porque el pecado está en la ira, en el amor al dinero. Si usted no le tiene tanto amor al dinero, si el dinero no es lo primero en usted, la avaricia, entonces usted nunca va a llegar ni a robar, ni a trabajar desesperadamente. Usted no va a llegar a sustituir el tiempo que Dios le ha pedido. ¿Por qué? Por hacerlo dinero. Porque el pecado no está en el dinero. El pecado está en la avaricia que tenemos en el dinero. Entonces, cuando nosotros quitamos la avaricia, Dios nos bendice. Dios nos envía dinero suficiente, no solamente para nosotros, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, Dios nos va a proveer. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, aún hasta poder darle a lo que necesitan. Pero cuando nosotros, como el joven rico, ama el dinero más que todas las cosas, entonces ahí el pecado está gobernando la vida de dicho ser humano. Y para esto es el fin de vuestra fe, ya que el alma de nosotros se encuentra hundida en el pecado, hundida en el pecado. Dios quiere liberarnos para que nuestra alma sea salva de todo mal. Me gustaría que entendamos cuáles son los propósitos de Dios. Nos damos cuenta, Dios nos hizo renacer cuando estábamos viviendo en pecado. Y a ti que no eres cristiano, que quizá está escuchando este video, Dios quiere hacerte renacer de nuevo, como lo ha hecho con la iglesia, como lo hizo con la iglesia primitiva, como lo ha hecho. No quiere hacer renacer de una vida pecaminosa a una vida de santidad. ¿Con qué? Con el propósito de que recibamos la salvación eterna. Jesucristo hizo ese sacrificio grande para que a través de la fe en Él nosotros podamos ser salvos de lo que es el pecado en nuestra vida. Es posible, se puede. Cristo dio su vida en la cruz de Calvario. Usted que quizá tiene muchos años en la iglesia, que quizá tiene muchos años luchando y cayendo en una misma prueba, porque nosotros cuando venimos al camino, nosotros no es como una varita mágica que al otro día cambiamos, no, esto es un procedimiento, pero en medio de ese proceso, en medio de ese procedimiento, nosotros caemos en muchas pruebas y muchas tentaciones. Yo te exhorto, te motivo, como Pedro está haciendo con la iglesia aquí, motivándole a que tú te levantes, a que pongas de tu fuerza, a que tú venzas el pecado, que Dios te va a llenar de su Espíritu Santo y tú no vas a caer más en ese pecado. Tú vas a pasar tu prueba y cuando Cristo venga te va a hallar, encontrar en alabanza y en honra delante de Dios. Dios te bendiga una vez más en esta preciosa hora. Espero en el Señor que cada vez que nosotros subamos un video, tú estés atento para que siga conociendo la verdad, que ellas son las que te van a libertar. Quizá tú has hecho mucha fuerza para poder ser libre, para poder pasar la prueba. Quiero decirte que no va a poder humanamente. Conoce el pecado, reconócelo en tu vida. Pon de tu parte y el Espíritu Santo te va a ayudar a ser un vencedor. Te motivo a que comparte este video, le dé me gusta y te suscribas a nuestro canal. Así, si tú lo compartes, muchas personas van a escuchar esta palabra y tú vas a estar aportando un granito de arena a que el evangelio se siga expandiendo. Dios te bendiga y Dios te guarde una vez más. Nos vemos en el próximo video, en el nombre de Jesús.